Bienvenido a una lección sobre volumen. El volumen es una medida tridimensional que representa la cantidad de espacio dentro de una forma tridimensional cerrada. Para encontrar el volumen, contamos el número de cubos unitarios dentro de una figura. Si hay unidades, incluimos unidades en el resultado final. Las unidades siempre serán tridimensionales, lo que significa unidades cúbicas. Por ejemplo, pies cúbicos, yardas cúbicas, millas cúbicas, etc. Así que recuerde que con el área contamos cuadrados unitarios y con el volumen contamos cubos unitarios. Aquí hay un ejemplo de un cubo unitario. Este es un metro cúbico. Veamos algunos ejemplos. Por un lado, se nos pide encontrar el volumen del cubo que se muestra. Como se nos dice que es un cubo, sabemos que todos los bordes tienen una longitud de 4 pulgadas. Para determinar el volumen nosotros necesita determinar cuántas pulgadas cúbicas caben dentro de este cubo. La fórmula del volumen para un cubo es V es igual a SQV, donde V es el volumen, y S es la longitud de un lado o un borde del cubo. Esta es la misma fórmula que el volumen para un sólido rectangular, V es igual a L veces W veces H, donde L es la longitud, W es el ancho y H es la altura. Pero por un cubo todo esto, las longitudes son iguales. Entonces, usando la fórmula de volumen 5 es igual a S cubed, S es igual a 4 pulgadas y por lo tanto, el volumen 5 es igual al cubo de 4, que es igual a 4. Multiplicado por 4, que equivale a 64, las unidades serían pulgadas cúbicas. Entonces podemos deletrear pulgadas cúbicas. Escribiré pulgadas cúbicas mientras elevo la unidad de pulgadas a la tercera potencia. Ahora verifiquemos que el volumen es de 64 pulgadas cúbicas cortando este cubo en pulgadas cúbicas. Ahora que tenemos el cubo cortado en pulgadas cúbicas, podemos verificar que el volumen es de 64 pulgadas cúbicas. Si miramos solo la capa superior, podemos ver que tenemos 16 pulgadas cúbicas y tenemos 4 capas de 16 pulgadas cúbicas, lo que nos da un volumen total de 64 pulgadas cúbicas. Para B, se nos pide encontrar el volumen de la caja con lados de 2 pies, 3 pies de largo, y 5 pies. Entonces, usando esta caja, esta longitud es de 2 pies, esta longitud es de 3 pies y esta longitud es de 5 pies. El volumen es igual al número de pies cúbicos que caben dentro de este cuadro. Para determinar el volumen, podemos usar la fórmula de volumen 5 es igual a L veces W veces H. Entonces, el volumen es igual a la longitud por el ancho, por la altura, que en este caso, tendríamos que el volumen 5 es igual a 2 pies, 3 veces, 5 pies. 2 por 3 multiplicado por 5 es igual a 30 y, por lo tanto, el volumen es de 30 pies cúbicos. Nuevamente para este ejemplo, dividamos la caja en pies cúbicos para verificar que el volumen sea de 30 pies cúbicos. Mirando solo la capa superior, nuevamente observe cómo está formado por 6 pies cúbicos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 capas de 6 pies cúbicos, lo que nos da un total de 30 pies cúbicos. Verificando que el volumen es correcto. Espero que hayas encontrado útil esta introducción.